Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que estés viendo este video. Mi nombre es Leslie Vallardo, fundadora de LB Consultorías, y mi misión con este canal es poderte aportar contenido de valor para que logres ser el o la profesionista de éxito que tanto quieres ser. El día de hoy vamos a hablar acerca de una norma oficial mexicana, la NOM 005 de la STPS, la cual nos menciona las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas. Sí, si se fijan aquí en la fecha, esta es de 1998. Actualmente ya hay un proyecto de norma. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando todavía está en proyecto de norma, pues todavía no rige, todavía no es algo que tenemos que cumplir porque todavía puede estar sujeta a cambios, modificaciones. Así que pues tendremos que esperar a que ya no sea proyecto, ¿verdad? Pero, por lo tanto, al día de hoy, enero del 2022, pues todavía nos rige aquí la 005. ¿Qué nos requiere esta norma? Bueno, esta norma nos requiere mostrar a la autoridad del trabajo, cuando así lo solicite, los documentos que nos obliga a elaborar. Lo segundo es que nos indica que hay que elaborar y mantener actualizado en cuanto a los cambios de los procesos o sustancias químicas peligrosas presentes en el centro de trabajo. Hay que realizar un estudio para analizar los riesgos potenciales de las sustancias químicas peligrosas. ¿Qué quiere decir con todo esto? Bueno, que hay que revisar tanto cantidades en almacén de sustancias químicas peligrosas, qué cantidades tenemos. Hay que tener actualizadas todas y cada una de las sustancias peligrosas que estamos manejando en el centro de trabajo. Hay que recordar que una sustancia es peligrosa si es corrosiva, si es reactiva, si es tóxica, si es inflamable, si tiene alguna característica que puede representar daños tanto a la salud para las personas como a las instalaciones o al medio ambiente. ¿Sí? Entonces, bueno, pues hay que tener actualizada esa lista, ¿sí? Esos documentos de pues los químicos que estamos manejando en el centro de trabajo y las cantidades que tenemos del mismo. Además, hay que tener las hojas de datos de seguridad de todos estos químicos peligrosos que estemos manejando. Hay que elaborar y mantener actualizados los manuales o los procedimientos para el manejo, transporte y almacenamiento seguro de estas sustancias químicas peligrosas, ¿sí? Aquí es muy importante también identificar pues los recipientes que contienen estas sustancias peligrosas. Es importante tener ese análisis de riesgos. ¿Qué riesgos tenemos en el trabajo al momento de manejar esa sustancia química? Al momento de transportarla, al momento de almacenarla. ¿Qué condiciones debe de tener el almacén? ¿Qué condiciones debe de tener el recipiente que contiene esa sustancia química? ¿Qué condiciones deben de tener nuestros trabajadores para protegerse al momento de manipular y manejar esa sustancia? ¿Sí? Todo eso va desde el análisis de riesgos que elaboramos. Vimos qué condiciones, qué riesgos, qué peligros tienen los trabajadores. Y ahora sí, pues es tener procedimientos manuales para poder mantener a los trabajadores seguros al momento de realizar este tipo de actividades. Con base a los resultados del estudio para analizar el riesgo potencial, se debe de contar con la cantidad suficiente de regaderas, lavaojos, neutralizadores e inhibidores en las zonas de riesgos para la atención de casos de emergencia. Además, se debe de contar con la cantidad suficiente de regaderas, vestidores y casilleros para los trabajadores, además de proporcionar el servicio de limpieza de ropa,
si así lo considera la empresa. Debemos de contar también con un manual de primeros auxilios en el cual se debe de definir medicamentos, materiales de curación que requiera el centro de trabajo, así como los procedimientos para la atención de emergencias médicas. Para ello se puede tomar como referencia una guía que se incluye al final de la norma. Debemos de proporcionar los medicamentos y materiales de curación necesarios para prestar los primeros auxilios en caso de que se suscite alguna emergencia, pues ya sea porque algún trabajador inhaló un químico o lo tocó o hubo alguna ingestión o le cayó al ojo, etcétera. Pues bueno, hay que tener los materiales necesarios para brindar primeros auxilios. Y además debemos de tener capacitados a mi personal, a mis trabajadores, para poder brindar esos primeros auxilios en caso de que se susciten este tipo de situaciones. Y como lo mejor es prevenir, hay que proporcionar el equipo de protección personal conforme al estudio para analizar el riesgo potencial. Es imprescindible que les proporcionemos a nuestros trabajadores el equipo de protección personal necesario para poder manipular estos químicos y materiales peligrosos. Además, se debe de disponer de instalaciones, equipos o materiales para contener sustancias químicas peligrosas en caso de algún derrame de líquidos, puede ser una fuga de gas, para impedir su escurrimiento o dispersión. Entonces, también es importante en este caso cómo vamos a manejar los derrames. También ofrecemos esta capacitación para manejo de derrames de sustancias químicas, donde vemos todo esto de forma más detallada. ¿Qué otro punto nos requiere la norma? Hay que establecer por escrito las actividades peligrosas, así como las operaciones en espacios confinados que entrañen exposición a sustancias químicas peligrosas y que requieran autorización para ejecutarse, así como elaborar el procedimiento de autorización. Es importante que los trabajadores que vayan a realizar alguna manipulación de químicos o materiales peligrosos en algún espacio confinado, en un lugar cerrado, donde no hay la suficiente ventilación, cuenten con una autorización, que se haga un análisis de riesgos, que se elaboren procedimientos de trabajo para evitar incidentes debido a la intoxicación por químicos en un lugar que tiene este tipo de características, ¿sí? Si no hay la suficiente ventilación y ahí hay algún químico en el aire que va a ingresar por medio de la respiración a nuestro organismo, obviamente vamos a tener accidentes. Inclusive ha habido bastantes fatalidades debido a un mal manejo o un mal procedimiento de trabajo para ingreso a este tipo de áreas cuando manipulamos químicos, ¿sí? Les comento, ya ha habido fatalidades. Además, hay que elaborar un programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. En este caso, ¿a qué se refiere con el programa específico de seguridad para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias? Aquí es importante que nosotros recalquemos qué actividades haremos para manejar, manipular estas sustancias, qué procedimientos de trabajo vamos a elaborar, cómo se debe de transportar adecuadamente, requisitos de las instalaciones, requisitos del personal, requisitos de los recipientes que contienen este tipo de sustancias, cómo vamos a comunicar los riesgos, los peligros a los trabajadores, ¿sí? Así que es importante tener también este programa específico. Capacitar, ¿sí? Adiestrar a los trabajadores en el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Entonces, como les comentaba, es importante que en ese programa
se indique la capacitación a estos trabajadores. Capacitación en cuanto a riesgos, capacitación en cuanto a los peligros, en cuanto a cuál es el procedimiento adecuado para poder manipular y manejar estas sustancias químicas, qué riesgos tienen al momento de manipularlas, las instrucciones de trabajo. Además, hay que contar con un programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria, equipo e instalaciones que manejan este tipo de químicos peligrosos. Es decir, hay que tener estos documentos en los cuales se menciona cuándo vamos a dar mantenimiento a las máquinas, a los equipos, a las instalaciones, a las tuberías por las cuales pasan, se manejan estas sustancias químicas peligrosas. También hay que elaborar y mantener por lo menos por 12 meses un registro de mantenimiento correctivo y preventivo que se aplique al equipo indicando cuándo se aplicó. ¿Sí? Entonces, a este mantenimiento no preventivo como el anterior, sino correctivo, de que hubo alguna falla, algún problema con la máquina, con la tubería, pues cuando se hizo ese mantenimiento correctivo al equipo, se debe de tener el registro del mismo por lo menos por 12 meses o un año. El siguiente punto que nos pide la norma es que hay que comunicar a los trabajadores los riesgos a los cuales se encuentran expuestos al momento de manejar, manipular el químico. De hecho, pues aquí va de la mano con la norma oficial, la 018, la cual nos marca pues justamente que pues el sistema globalmente armonizado para la identificación de químicos. Es importante que mis trabajadores conozcan qué simboliza cada uno de estos pictogramas y también las sustancias que contiene alguno de estos pictogramas, pues qué peligros corro al momento de manejarla, manipularla y obviamente cómo prevenir que me ocurra alguna situación debido al mal manejo de un químico peligroso. Además, pues todo personal que se encuentre manejando o manipulando este tipo de químicos le vamos a llamar POE o personal ocupacionalmente expuesto, y es importante que se le practiquen exámenes médicos tanto desde el ingreso para saber en qué condiciones llega la persona, como periódicos, ¿sí? A lo largo al transcurso de los meses, los años, y especiales en caso de que pues haya algún incidente o el trabajador haga mención de algún tipo de padecimiento. Recuerda que este curso y más los tenemos en LB Consultorías. Aquí dejo números de contacto, también en la descripción del video encontrarán link a WhatsApp para que puedan comunicarse y pedir más información. Se emite DC3, diploma por parte de la consultoría. Tenemos más de 100 cursos registrados, así que bueno, los invito a que se den una vuelta al catálogo. También, si les gustó el video, si creen que les ha servido, por favor suscríbanse al canal, denle un like. Estoy atenta siempre también a los comentarios para poder mejorar y brindarles mayor valor. Recuerden que todas las semanas estaremos subiendo videos acerca de seguridad industrial, medio ambiente, desarrollo organizacional, calidad e inocuidad, así como desarrollo personal. Sin más, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente video.